throwing it all away. We don't feel like it. But this time it's not about escaping. We don't feel like it. We don't feel like it. 'Cause we don't feel like throwing it all away. We don't feel like it. We both have thoughts of leaving when thoughts get thrown around. But we keep going on believing, and on till we're all cried out. 'Cause we don't feel like throwing it all away. We don't feel like it. But this time it's not about escaping. We don't feel like it. We don't feel like it. 'Cause we don't feel like throwing it all away. We don't feel like it. Hola a todos, bienvenidos al Arte del Lenguaje. Nosotras somos Miriam y Marcy y esta es la tercera y última parte de las funciones del lenguaje, que la vez pasada se nos fue el tiempo hablando de la función poética que nos apasiona muchísimo, ¿verdad, Miriam? Sí, la verdad es que no te da una hora para hablar de este tipo de temas. Son muy complejos, hay muchísimo que sacarle, pero lo vamos a ir pues desmenuzando, ¿no? A lo largo de otras sesiones. Pero bueno, estábamos hablando un poco de esta parte poética, de la función poética, de cómo influye la parte de las emociones en cómo algo está bien redactado, bien bailado, bien hecho, ¿no? O sea, la música puede ser incluso un lenguaje poético y emotivo al mismo tiempo porque nos hace sentir, pues, no sé, dependiendo, ¿no? De lo que estemos escuchando, pero bueno, nos hace tener ese tipo de emociones y sentimientos debido a todo lo que podemos captar, ¿no? Nuestros sentidos lo pueden captar. De hecho, yo comentaba en la sesión pasada que cuando hay, o sea, hay varias materias que nos hacen ejercitar nuestro cerebro, que nos hacen ver de otras formas las cosas, las situaciones, pero que hay estudios que se han hecho
a nivel cerebral, en donde la música es la única que hace que todo nuestro cerebro se encienda y se ilumine y trabaje. Entonces, de hecho, tenemos algunos ejemplos de terapias de lenguaje, de hecho, que hablan de esta parte, o sea, de cómo cuando la persona tiene alguna dificultad en el lenguaje y está escuchando música al mismo tiempo, eso incrementa la capacidad de poder mejorar cualquier tipo de problema en el lenguaje. Entonces, la música es el arte más sublime, eso es algo que sentimos. De hecho, platicábamos, ¿no, Marci, de los audios, de cómo ponían este experimento de las gotas de agua y que las exponían a una grabación con la voz de Hitler o con música clásica, y entonces teníamos como toda esta gama de visibilidad en cómo se veían las gotas. Claro, sí, la imagen microscópica que genera, ¿no? A partir de la música, que además, bueno, me parece que también es un tema súper extenso porque al final, digo, yo conozco pocas personas a las que no les gusta la música en general. Creo que es un recurso que la mayoría de las personas utiliza para muchas cosas, ¿no? O sea, es como, por eso te metes así a cualquier plataforma y hay música para relajarse, música para trabajar, música para estar en depresión, música para trapear, ¿no? Y claro, o sea, creo que la utilizamos como un recurso para inspirarnos, que al final por eso seguimos hablando de la función poética, ¿no? Porque la música nos inspira a muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no? Desde lo más básico que es como, bueno, me siento súper triste y entonces voy a escuchar la música depresiva, o estoy súper enojada y entonces voy a escuchar metal, o al revés, ¿no? No siempre tiene que ser así. También puede ser que estoy súper contenta y quiero escuchar metal y ponerme a gritar como una loca. Por eso, como dices tú, es muy subjetivo, porque al final cada quien le da la interpretación que quiere o que va con esa persona, pero al final es una forma de comunicación poética, ¿no? Es una forma que saca todas nuestras emociones y nos hace entrar en sintonía. Correcto. O sea, al final es sentir lo que estamos escuchando. Y ahora eso acompañado de una lírica. Yo no sé, bueno, cuántos de nuestros radioescuchas, de nuestros receptores están viendo el programa, pero cuántos de ustedes les gusta la trova. Al final, por ejemplo, lo pongo de ejemplo, yo soy súper fan de la trova. La verdad es que si bien no son los mejores cantantes del mundo, la lírica empleada en la música es la cosa más preciosa del mundo. Hay algunos trovadores que de hecho han recopilado poesía para hacer la música, ¿no? Entonces, la verdad es una delicia poder escuchar este tipo de canciones donde tienen esa parte del sentimiento, cómo una persona es capaz de lograr. De hecho, poníamos de ejemplo, bueno, yo como siempre sacaré cada vez que pueda a mi amado Julio Cortázar. Entonces hablábamos de esta parte de cómo un escritor tiene esa capacidad de transmitirte, de hacerte sentir esas emociones, de qué emocionante cuando estás leyendo algo y te captura y te cautiva y hasta lloras porque se murió el personaje y hasta porque tú juras que es real y juras que o sea, tú lo estás sintiendo. Y qué capacidad tan asombrosa tener un don para escribir algo que haga que tus emociones corran y fluyan, ¿no? O sea, al final, esta parte también es subjetiva. Digo, a muchos les gustará leer libros de ficción, a otros les gustarán las novelas, a otros las novelas históricas, o sea, tenemos un montón de géneros, pero al final nos gusta porque el estilo del autor, del escritor, nos engancha. Entonces, esa parte de la función poética es lo que hace que nosotros tengamos esa tendencia por escoger cierto tipo de literatura, cierto tipo de música, cierto tipo, o sea, es toda esta parte del lenguaje que nos está conectando con la persona que está escribiendo, que está componiendo y nos cautiva, nos engancha, nosotros sentimos esa parte y es la manera en la que nosotros vamos conectando, ¿no? Con esa parte del lenguaje. Sí, claro, y creo que también tiene, además de la conexión de una emoción que tú tienes con la música, también creo que tiene mucho que ver en este caso con las formas de expresión, ¿no? O sea, esto me hace pensar, por ejemplo, un poquito como en la música de protesta, ¿no? ¿Qué pasa en la música de protesta? Al final sigue siendo una forma poética, es como el himno nacional incluso. Hay protesta, hay gente incluso a veces enojada, pero no siempre se manifiesta de la forma más obvia, ¿no? Que sería por medio del enojo, que tú pensarías que, pues estoy protestando, pues entonces voy a gritar y voy a destruir. No, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con el ska? O con el reggae, que también tiene como una variante que es mucha protesta, ¿no? De la esclavitud y de todo el tiempo que fueron restringidos sus derechos. O bueno, la parte del ska que defiende mucho como a la gente pobre, ¿no? Que no tiene como
que no respetan sus derechos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta parte porque sigue siendo una forma poética de expresar y de conectarse y con otras personas, ¿no? Y de interpretar estas emociones de ira, de furia, de rabia, ¿no? De contención. Y es correcto. La verdad es que es esta parte de la música, bueno, a mí el ska además me encanta porque yo hasta lo escogí para bailarlo como ese vals de boda y todo el mundo me decía, todo el mundo se esperaba la típica de Michael Bublé y todo, y mi esposo y yo bailando ska, ¿no? O sea, al final siempre nos ha gustado este tipo de música, pero está muy padre y a mí me encanta porque además de que tiene letras padrísimas, esto que tú dices es muy real, ¿no? O sea, esta parte de la protesta, de revelar esa parte de la inconformidad social, de la desigualdad social. O sea, al final es esa parte en la que empatizamos, ¿no? Habrá gente que me diga que esa música es horrible y habrá gente que me diga, a mí también me encanta el ska, ¿no? Pero hay que verlo también desde diferentes ópticas. Habrá quien defiende el rap. Yo no soy un amante del rap, sí me gusta, yo la verdad es que a mí me súper encanta la música, con el reggaetón no puedo, la verdad no, es el único género con el que no puedo, pero toda la música a mí me súper encanta, puedo escuchar lo que sea, pero el punto es que cada persona le da ese sentido de pertenencia, ¿no? Entonces el rap, por ejemplo, pues surge como este tipo de manifestación cuando toda esta parte de desigualdad hacia la raza negra, y entonces empiezan a hacer este tipo de música de protesta, y al final pues identifica, hace que un grupo se identifique y esté ahí y hable el mismo lenguaje. Entonces es increíble porque estas composiciones hacen que un grupo de personas pueda conectar en una canción, o sea, o en un género, entonces está maravilloso, o sea, a mí se me hace algo increíble, cómo el ser humano tiene esta capacidad, cómo empezó su primera forma de comunicación, o sea, por danzas, por la música en realidad, o sea, así hubiera una persona ahí con un tambor y que marcara nada más ciertas corcheas o ciertos ritmos, las personas ya entendían, ¿no? O sea, qué era a lo que hacía referencia, y me parece increíble cómo el ser humano siempre ha estado de cierta forma adaptado al arte. Claro, de miles de maneras, pero además esto me pone a pensar un poquito como en, bueno, no sé, o sea, en la parte de la música, del reggae, del rap, de toda la música, bueno, yo volviendo un poquito como a la música de protesta, ¿no? Al igual. ¿Cómo une, no? Une grupos sociales, como dices tú. O sea, bueno, en general la música une, pero a mí la música de protesta en particular me parece maravillosa porque puedes venir de diferentes estados socioeconómicos, puedes venir de diferentes familias, de diferentes culturas, pero al final cuando hay una causa en la que todos coinciden, eso une, ¿no? Y me parece que es una forma maravillosa y a veces, de cierta forma, un poco más pacífica de expresar las inconformidades sociales. Ahora, por otro lado, también esta parte de los conciertos, ahorita que lo mencionaste, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando todo el mundo está sintonizado con una canción o con un género musical y estás en un concierto que cómo extrañamos muchísimas personas eso ahorita en la pandemia? Y no importa, no conoces a miles de personas que están alrededor de ti y al final es una forma de comunicación, es una forma en la que todos están de acuerdo en algo, ¿no? A mí me parece increíble eso. Estamos todos de acuerdo en que esto es maravilloso, en que sentimos algo similar, estamos contentos, estamos enojados, pero todos estamos sintiendo esto mismo y lo estamos compartiendo en este círculo gigantesco de personas. Totalmente, sí, esa parte de la coexistencia, de este, de esta empatía, de este sentir que nos une por medio del arte, a mí me parece increíble, ¿no? O sea, y de hecho platicábamos, lo mencionábamos incluso en la sesión pasada, cuántas pinturas, cuántos poemas tenemos, porque luego mucha gente como que relaciona la poesía con situaciones románticas, y no, o sea, ahí tenemos a Lorca que hace referencia a las guerras y los disfraza como de poesía romántica, pero ya cuando te pones a desmenuzar dices, oye, qué duro, qué crudo, está hablando de esta situación, de cómo fue la vivencia de la guerra, de cómo, y vas entendiendo esta parte en donde el arte ya traduce otro tipo de situaciones, ¿no? Y eso se me hace súper interesante porque al final, todo en esta vida es traducción. Todo en esta vida al final nos lleva a tratar de interpretarnos a nosotros mismos para poder tener una comunicación empática y fluida para poder entender al otro. O sea, al final, la finalidad de la comunicación es esa, o sea, que nos podamos entender. Si hay empatía, qué mejor, si hay
ese sentimiento de yo de verdad ponerme en tu lugar y poder tratar de descifrar o de codificar lo que tú estás tratando de decir, pues qué mejor. O sea, al final para eso es el lenguaje. Y la verdad es que esta función poética lo cumple muy bien. A mí es de mis favoritas porque es donde más artísticamente hablando podemos sentir lo que es esto y la emotiva, ¿no, Marci? Que lo platicamos. Como a través, digo, poníamos el ejemplo la vez pasada de la pintura del Guernica de Pablo Picasso, como cuando tú la ves, a pesar de que, bueno, haya gente que le guste o no le guste el cubismo, cuando tú la ves, lo que te impacta es esa parte de la persona con el miembro mutilado, desgarrado, y, gente gritando, o sea, al final proyecta esa parte de la guerra, es una protesta política también, pues bueno, Pablo Picasso ya sabemos, ¿no? Que era una persona como bastante inconforme con el sistema, pero es esa parte que cuando tú te paras enfrente de, lo ves, o sea, lo ves y te transmite, y no tienes que ser un docto y alguien súper culto que sepa un montón de arte para que de verdad tú observes si te guste lo que estás viendo o no solamente que te guste, que te transmita, a lo mejor no, algo puede no gustarte, pero si ya te incomoda y te causa cierto, es porque el artista cumplió cierta función en esa parte del lenguaje, él te quiere comunicar que él está inconforme con una situación y tú al recibir ese mensaje ya puedes tener ese intercambio de ideas, ese intercambio de empatía y cumple, el arte cumple. Claro, ¿no? Y cómo es tan subjetivo, porque el arte, incluso esa pintura que estás mencionando, no siempre va a transmitirle esa emoción a algunas personas. O sea, a lo mejor alguien que viene de un país de primer mundo donde nunca ha habido tantos conflictos sociales, pues ni le va a gustar o le va a parecer muy bonita, pero no va a ver más allá de eso, ¿no? Entonces también como muchas veces necesitas tener un contexto para poder entender este tipo de obras, ¿no? O sea, no es como algo más sencillo como a lo mejor, por ejemplo, me acuerdo la primera vez que vi una pintura de Renoir que wow, me transportó a un mundo que yo no conocía, ¿no? O sea, simplemente, pero para mí fue algo totalmente fantasioso porque yo no conecté con ninguna vivencia mía, ¿no? Así como sería lo de una pintura que está retratando un problema político, social, ¿no? O sea, como algo real del mundo, sino que yo, y también, o sea, creo que yo suelo irme más por las partes fantasiosas de conectar como con sentimientos elevados de alegría y de felicidad que no necesariamente tengan que ver, ¿no? Pero al final, bueno, pues es muy subjetivo. Ahora, otro tema que a mí me encanta de esta parte de la poética es qué pasa hablando de todas las artes, con el tema de la actuación, ¿no? Ya hablamos de cómo un escritor te puede transmitir muchísimas cosas y transportarte a otro lugar por medio de palabras. Pero, ¿qué pasa con la actuación? Ya sea en el cine, en el teatro, en la calle, en donde sea. O sea, a mí me parece un don maravilloso también porque tienes que entrar en el personaje, o sea, en una otra persona totalmente. Tienes que imaginarte y vivir las emociones de otra persona para además poder transmitirlas a alguien más y que esas personas la puedan recibir de la manera correcta. Sí, totalmente de acuerdo, Marci. La verdad es que esa parte de la actuación, de hecho, igual también lo comentábamos el programa anterior, ¿cómo puede alguien con una muy increíble actuación, sobre todo cuando lo ves en vivo, ¿no? A mí me encanta obviamente la actuación en las películas, a mí me encanta el cine, como tal, pero ir al teatro es una de mis actividades favoritas, lo mencionaba yo el programa anterior. La verdad es que no hay nada para mí en este mundo que apreciar a un actor o a una persona que practica la danza en el escenario. O sea, cuando tú estás así viéndolos, no, o sea, te cambia la vida. No es lo mismo verlo en un video que verlos ahí, ¿no? En vivo. Y como cuando alguien realiza un buen trabajo, porque pues al final de cuentas hace su trabajo, a ti te conmueve, lloras, ríes, o sea, manifiestas en esta parte de la comunicación, ¿no? Al final logras objetivo, la parte poética del lenguaje. Él trató de comunicarse y emotiva. En realidad aquí rescataríamos más la parte emotiva porque es por medio de las expresiones corporales y de cómo lo dice, ¿no? Porque también cuando son diálogos padrísimos, o sea, imagínate ir a ver estas obras clásicas, ¿no? El Mercader de Venecia o las que están sacadas de este tipo de literatura clásica, cuando están sacadas de unos diálogos que además vienen de una literatura que es universal y que es maravillosa, pues entonces suma una cosa tan maravillosa porque tienes
al actor que te está transmitiendo esa parte, al mismo tiempo unos diálogos perfectamente bien realizados porque el escritor que los hizo o que los diseñó de esa manera es una ricura así escucharlo. Y entonces imagínate la fusión de esas dos cosas, uf, o sea, ya sales alucinado y todo. Que acompaña y que definitivamente también te hace sentir cosas. O sea, es una sinergia así de muchísimos elementos artísticos para comunicar. Por eso, bueno, es que yo creo que la función poética y la emotiva definitivamente están entrelazadas, ¿no? A mí, justo ahorita que estabas comentando esto, me recordó muchísimo a la película del Joker, la última que salió. Claro. No sé si seguramente la viste. O sea, yo me Sí. impacté. Yo creo que a partir de esa película yo empecé a apreciar de una manera distinta la actuación en el cine. O sea, de hecho, si te fijas, a diferencia de lo que estabas comentando, de películas donde vienen diálogos de literatura, en esta película no hay tantos diálogos, ¿no? Es en realidad lo que estamos recibiendo todo el tiempo es la actuación, es como el sentir del personaje. Wow, o sea, a mí se me pone, yo la vi como 4 veces, o sea, yo la puedo seguir viendo y cada vez que la veo me conmueve de una manera que digo, wow, o sea, para mí hace tanto sentido, pero de nuevo, volvemos a este tema de que yo a lo mejor vivo en una cultura donde hay mucha inconformidad social, ¿no? Entonces, por eso para mí tiene un impacto tan fuerte, porque tiene un mensaje que va de acuerdo a lo que yo veo y a lo que yo pienso y a lo que yo siento y a cómo se está desenvolviendo incluso mi país, ¿no? O sea, incluso de temas como inconformidad, como lo que pasó ayer en la marcha del 8 de marzo. O sea, hay enojo, ¿no? Y cuando ves este tipo de cosas en una película y puedes apreciar el trabajo que está haciendo, como dices tú, es un trabajo, el trabajo que está haciendo un actor para transmitirte eso, me parece maravilloso, ¿no? O sea, para mí la Sí, actuación es una cosa de admirar así al 100%. sí, sí, muy de acuerdo, Marci. La verdad es que a mí, honestamente, el Joker no es de mis películas favoritas, pero hay que reconocer lo que es. Y la verdad es que el actor hace un muy buen papel, hace un muy buen trabajo. Es una actuación en donde te transmite, y me encanta porque como al inicio, cuando pasa el primer incidente, que él ataca a los agresores, todo el mundo se ríe. En el cine es como todo el mundo se ríe, todo el mundo lo disfruta, pero la segunda vez que él ataca a alguien ya no es tan divertido, ya no es tan gracioso, ¿no? Porque al final, yo no sé qué pasa en esta parte de la comunicación y metiéndonos en este personaje, el Joker, que ya hablaremos también del lenguaje en las películas, obviamente, ya más largo y tendido, pero que al final a lo que quiero llegar transmite esta parte de la desesperación de una persona que no encaja en la sociedad, de una persona que no es. Sí, exacto. O sea, es una persona que por más que se esfuerza, porque de hecho él trata incluso de ser una persona pasiva, o sea, hace este esfuerzo y al final no encaja y su postura corporal y todo no le ayuda. O sea, su lenguaje no le ayuda. Tristemente, porque al final no era una persona mala, me queda claro que era una persona, pues sí, con muchas situaciones, porque pues, la mamá tampoco mentalmente está bien. Es toda una situación, ¿no? Que no nos vamos a meter a analizar ahorita. El punto es que en esta parte del lenguaje cumple con esa parte de transmitirte a ti como espectador su desdicha y empatizas con un personaje que bien no existe, pero el actor hace un papel que haga que tú te sientas parte de esa tristeza, o sea, porque si no lo vives, si no eres una víctima y a veces estás en el papel de victimario o en la parte neutral, te ayuda a entender, o sea, te ayuda a ser empático. Y creo que incluso había muchas situaciones, yo escuchaba mucha gente que a raíz de la película, pues había de todo, ¿no? Buenos y malos, pero no tanto comentarios como sino más bien el entendimiento. Y mucha gente que más bien al contrario, como que empatizó y dijo, pues yo la verdad no soy ni víctima ni victimario, pero como que yo ya no sé si la siguiente vez quedarme callado, ¿no? O tratar de ayudar a la gente. O sea, al final también hace un tipo de reflexión social que pues nos debería ser la finalidad de las situaciones o del arte, de lo que vemos, pero esa parte del lenguaje está muy bien, o sea, muy bien hecha con este actor, ¿no? O sea, lo entiendes, lo sientes, lo transmite y te encanta. Pero, ok, ahora me voy a ir como una parte pues menos emotiva. ¿Qué pasa? Ok, aquí ya hablamos de las expresiones y de los sentimientos y todo, pero ¿qué pasa cuando alguien no es expresivo? Te cuesta entenderlo y a veces hasta te contesta con monosílabos, ¿no? El típico de, ajá,
no, sí. Ni te habla, ¿no? Nomás así te voltea a ver, así de, o te voltea la cara. Exacto. O sea, ¿qué pasa con esa parte que no te está transmitiendo nada y que al mismo tiempo te lo está transmitiendo todo? Porque no te lo está diciendo directamente. O sea, directamente no te está diciendo, me caes mal o ya me enfadaste, pero indirectamente tú entiendes que sí es molesto, o sea, o que eres una persona no grata en su mundo, y al final eso es lo que te causa así como este conflicto. ¿Qué función comunicativa nos sirve aquí? La fática. O sea, aquí ya pasamos de la comunicación poética a la función del lenguaje fático. Esta función del lenguaje, ¿qué hace? Nos hace ser, o sea, tiene este contenido informativo para poder transmitir esa información que facilite el canal del lenguaje. O sea, usualmente, de manera vista así como muy rápida, es la de las llamadas, cuando estás así como, sí, bueno, te escucho, no te escucho, y entonces facilita esta parte. Pero también hace que cuando estás hablando con tu interlocutor, pues el interlocutor asientas, sea de una manera corporal o sea de una manera verbal. O sea, tú estás hablando con alguien y el cabeceo, ¿no? De, ok, ¿no? O sea, yo lo hago muchísimo. Cuando estoy escuchando a alguien es como, ok. Ver a la otra persona que estás escuchando, o que sigues ahí, que sigues conectado, o que no sigues, ¿no? O sea, también es la forma negativa de decir, ajá, pero sí es una forma de expresión, ¿no? Te estoy diciendo sí o no, te escucho o no te escucho, pero existo, ¿no? O sea, sí hay una respuesta. Es correcto. Entonces te ayuda a esa parte, ¿no? O sea, estar teniendo esta, pues incluso como empatía de, ok, te estoy escuchando, te estoy entendiendo, estoy haciendo mi esfuerzo por entenderte, por escucharte, por ponerte atención. Entonces existen pues como esta parte corporal y verbal. La corporal, pues obviamente cuando estamos asintiendo como con la cabeza o estamos viendo o poniendo atención. La parte verbal que casi siempre se da más en las llamadas o incluso también cuando estamos en persona del, ok, ajá, sí. Y entonces le vas dando esta pues herramienta, herramienta exactamente en tu conversación para que fluya. Entonces al final la función fática, perdón, nos hace que tengamos ese canal, así sé que me están escuchando y ahorita, bueno, con las herramientas digitales, ¿qué tal, Marci? Uy, bueno, pues yo más bien pensaría que eso más que, o sea, que eso se ha convertido en un problema, ¿no? A mí me pasa muy seguido el tema de los desfases de tiempo en una videollamada, que creo que ahí totalmente rompe con la función fática y es súper desesperante. Yo he tenido llamadas en las que he tenido un desfase de 15 segundos. No puedes tener una conversación con alguien cuando hay un desfase de 15 segundos porque yo empiezo a hablar y de repente le llega 15 segundos después, entonces se queda callada y está escuchando algo que yo dije hace 15 segundos, entonces yo ahorita ya me quedé callada y luego digo, ajá, ok, cuando está hablando de otra cosa, entonces me dice, ¿qué? Perdón. O sea, incluso un desfase de un minuto a mí me parece que ya destruye por completo esta fluidez de una conversación, porque yo te estoy diciendo mis ajás, te escucho o interrumpiendo en momentos en los que no funcionan, ¿no? Porque ya no estamos en la misma línea de tiempo y yo creo que, bueno, esto es el ejemplo más claro que pensé definitivamente, ¿no? También por otro lado, fíjate que ahorita que mencionaste el tema, porque bueno, esto es en el tema verbal, pero en el tema corporal me quedé pensando muchísimo en algo que a mí me pasa tanto, que por ejemplo, a mí me encanta la música electrónica, me gusta muchísimo bailar y pues lo clásico que estás en un antro, en una fiesta, en algún lugar, bueno, ahorita no, sigo sufriendo por el tema de la pandemia, y que entonces el DJ está tocando terrible, o sea, no se está dando cuenta de la respuesta que hay por parte de las personas que están escuchando y bailando, ¿no? Eso está tal cual una función, o sea, está tocando a alguien súper bien, todos están bailando, de repente cambian de DJ, este siguiente DJ empieza a tocar algo totalmente diferente y de repente la gente se empieza a parar, se empiezan a ir al baño, se empiezan a sentar, empieza a haber una respuesta corporal muy, muy básica de no me gusta, no está funcionando. Y lo más impactante de estas situaciones es que la mayoría de las veces, o sea, yo creo que un 95% de las veces, el DJ no se da cuenta. Y entonces se echa 2 horas tocando, se vacía el lugar. A mí me ha pasado que de plano así se acaba la fiesta, se va la gente. O sea, por eso yo creo que esta función fática, más allá de lo más sencillo, que es como el sí, ajá, vamos a seguir una conversación, definitivamente también te ayuda a leer, ¿no? A leer los mensajes corporales de la otra persona para saber que
que ya no está en el mismo canal que tú y que entonces depende de ti mejorar la situación, ¿no? Que digo, también pasa en una conversación, si de repente yo ya volteo a ver mi celular o ya vuelto a hacer otra cosa que es muy obvio, pero no es el único escenario. O sea, en realidad en muchos escenarios sucede esto y no nos damos cuenta. Totalmente de acuerdo. O sea, la verdad tenemos esa situación, sobre todo, o sea, como lo comentábamos ahorita, a flor de piel por la situación en la que estamos y que nos hemos visto obligados a trabajar eso. Y bueno, en la parte personal tenemos la ventaja de tener esa confianza de decirle a tu amigo, a tu amiga o a tu familiar, oye, no te escucho, oye, te fuiste, o, ay, pero bueno, los que ahorita hemos tenido que trabajar a distancia con los clientes o de esta forma más formal, qué incomodidad que se te esté cortando, que el cliente no te escuchó, que tengas que repetir. Entonces, quieras o no, pues hasta eso te arruina una venta. O sea, todo está como ligado a esa parte. Pero la verdad, bueno, es que tenemos un montón de situaciones que hablar ahorita con la función fática. Ya ahorita nos vamos a ir a corte, pero antes queremos invitarlos a que nos escuchen por medio del arte del lenguaje y Naolin. Queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Naolin, la empresa que tenemos Marci y yo. Ofrecemos animaciones digitales, cursos virtuales, clases de idiomas, servicios de traducción y también compartimos de vez en cuando situaciones interesantes de la lengua. Entonces síganos por favor en nuestras redes, cualquier comentario, incluso del programa o de lo que sea, lo pueden dejar ahí y nosotros con mucho gusto vamos a tratar de ir resolviendo dudas o cualquier situación que quieran dejarnos con muchísimo gusto. Pero bueno, nos vamos a un corte, volvemos en unos minutos y regresamos. Gracias.
tal? Estamos de regreso aquí en las funciones del lenguaje parte 3, última, lo prometemos. Por esto vamos a cerrar ya con el tema fático. Creo que la última parte que a mí me gustaría tocar de esto, ya después de hablar de las cosas más obvias, ¿no? Que es como el tema de las respuestas entre personas. También creo que aquí hay algo muy bonito que me encantaría que lo habláramos en otra sesión, así, y expander muchísimo el tema, pero las respuestas de los animales, ¿no? O sea, si ustedes tienen animalitos en casa, o sea, esta función fática funciona todo el tiempo, valga la redundancia. Tenemos respuestas de nuestros animales todo el tiempo. Si decimos, vamos a la calle, voltean, algunos se vuelven locos, unos, como mi perro, te ignoran por completo, o te levantan la oreja, así de como te estoy escuchando, pero no me importa. Y bueno, creo que también es una forma de comunicación muy importante porque muchas veces no podemos tener una buena relación con un animal si no sabemos leer estas respuestas que son muy directas, ¿no? De parte de los animales, que a veces tal vez nosotros estamos esperando que actúen de una manera distinta o esperamos que respondan como responde un humano, pero en realidad los animales también tienen sus formas de comunicación y también tienen estas respuestas simples que nos están indicando si están a gusto, si no están a gusto, si quieren algo, si necesitan algo, ¿no? Exacto. La verdad, bueno, ya tendremos después también un programa de lenguaje en los animales de esta parte desde el punto de vista de la etología, que es súper interesante este lenguaje corporal y todo, pero la verdad es que sí, ahorita podemos mencionar sin problema cómo vamos comunicándonos con los animales de cierta forma y cómo ciertos comportamientos nos van diciendo, ¿no? O sea, el perro, por ejemplo, cuando mueve la cola, sin parar y está como, tú lo ves como con este movimiento y tú sabes que está súper contento, que no te va a atacar, que no es agresivo, que está todo muy bien y cómo te van diciendo, ¿no? Todas las situaciones. Yo tengo perro, bueno, tuve perro, tengo ahora 2 gatos y los gatos todo es como 100% corporal. O sea, el perro todavía como que te ladra para llamar la atención, pero el gato también maulla para llamar la atención, pero es más como de estarlo observando. De hecho, ahorita me acuerdo de cuando recién leí esta parte del beso del gato, que es súper interesante porque los gatos, cuando te ven muy fijo, te avientan un parpadeo y eso quiere decir que todo está bien o te están mandando una señal de estoy bien, estoy tranquilo, no quiero problemas. Y decía el etólogo al que estaba escuchando en ese momento que tú hicieras lo mismo, que tú le parpadearas al gato de regreso y si el gato te parpadeaba después, o sea, ya por tercera vez, o bueno, por segunda vez, eso quería decir que le había entendido tu mensaje de que tú también estabas diciendo que todo estaba bien. Entonces, y yo lo he intentado, bueno, lo he hecho más bien muchas veces y totalmente, o sea, sirve para eso. Yo le parpadeo al gato e incluso en situaciones estresantes como para ir al veterinario y cosas así, le parpadeo al gato, el gato me regresa el parpadeo y se calma muchísimo. Es una situación impresionante, sí es una comunicación maravillosa y así como tenemos esta comunicación fática entre personas de estar moviendo la cabeza, darle este seguimiento de sí, te entiendo, sí te escucho, sí lo que sea, con los animales también, ¿no? O sea, podemos comunicarnos de esta manera. Sí, ¿no? Y a veces creo que también es muy importante para, bueno, repito, como no nada más para tener una buena relación con tus animales, sino para también entender qué les está pasando, ¿no? O sea, por ejemplo, mi perro es un perro muy extraño, tú sabes, es más como un gato, ¿no? Y es un animal muy reservado, es un animal que necesita mucho espacio y es un animal muy impredecible. Entonces, a mí cuando yo lo adopté, porque pues es un perrito adoptado, yo lo adopté de 3 años y venía como con muchos traumas y entonces al principio llegaba y lo acariciaba y entonces a veces me recibía bien, pero a veces me gruñía y se enojaba muchísimo y entonces ya con el tiempo yo me fui dando cuenta que hay muchas respuestas corporales que yo no estaba leyendo, ¿no? Que por ejemplo cuando me acerco y si quiere que lo acaricie, levanta ligeramente esta patita, pero cuando no quiere, la colita la tensa, o sea, como que le empieza a pegar hacia sus patas y empiezo a ver cómo levanta una patita, pero son movimientos tan sutiles y son respuestas que si tú no te das el tiempo de leer o de estudiar incluso, nunca va a funcionar esta relación, ¿no? Entonces, me parece que es una función, esta función fática, muy simple, pero al mismo tiempo muy extensa, ¿no? O sea, porque definitivamente te puede ayudar a tener una mejor relación con personas o con animales, definitivamente, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Es una función que te ayuda a comunicarte, que te ayuda
a tener esa comunicación que verbalmente no compartes. Digo, al final, obviamente los animales no hablan y su forma de hablarnos es esa, o sea, es con este lenguaje verbal que nos está, no verbal, que nos está tratando de comunicar por medio de posiciones o gestos las situaciones que nosotros como humanos tenemos que entender. Entonces, al final nos sirve, ¿no? E incluso tenemos el caso de las plantas y el pasto, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho cuando Benjamín se iba de viaje, Benjamín, mi esposo, y de repente teníamos un epazote, una planta de epazote, y la planta de epazote lo amaba y él amaba su planta de epazote. Entonces, cada vez que él se iba de viaje, y por viajes cortos, o sea, que lo mandaban, no sé, a Guadalajara o a algún otro lado y estaba por 3, 4 días, de verdad, un día el epazote se ponía triste, se empezaba a marchitar, se hacía como cafecito y yo decía, yo lo regaba, o sea, yo así trataba, pero pues no había manera. Y Benjamín nomás llegaba, o sea, de verdad era muy impresionante porque nomás cruzaba la puerta y estaba un día y la regaba y casi llegaba y saludaba a la planta y la planta volvía a florecer. Entonces se me hacía algo muy impresionante porque al final todo lo que nos rodea son seres sintientes que conectan con nosotros de alguna manera y siento que a veces dejamos eso de lado y pensamos que como ser humano, al ser el ser con mayor raciocinio, esta parte nos sentimos muy superiores y no nos preocupamos por sentir esa empatía hacia los seres que nos rodean. Y eso es un problema muy grave porque ellos fáticamente en el lenguaje nos están gritando que sienten, que están ahí, que los escuchemos, ¿no? Algo incluso, ¿no? O sea, nos están pidiendo. Exacto, exacto. O sea, porque aquí pues la plantita pues me pedía agua y no me pedía agua, o sea, pues no, era otra cosa lo que me estaba pidiendo. Yo sí le ponía agua, pero no era lo que ella quería, ¿no? Entonces era su forma de comunicarme que no le estaba llegando lo que ella necesitaba. O sea, me parece algo increíble, pero al final es eso, saber observar, saber escuchar. Y pues esta parte fática en realidad a eso nos lleva, ¿no? O sea, tiene esta parte de fluir la comunicación, en una conversación pues es súper común, es esto de, ¿en qué quedamos? Discúlpame un segundo, discúlpame un momento, hola, ¿me escuchas? O sea, al final, esta parte fática de la comunicación del lenguaje en nosotros como seres humanos, pues nos sirve para eso, para poder volver más rápida, más eficaz nuestro sistema, ¿no? De comunicación. Pero aquí, bueno, vamos a entrar a una parte muy, muy interesante porque ya después de haber visto todas estas funciones, ¿qué pasa cuando las juntamos todas y aún así es necesario darle sentido a algo? Claro, como dar una explicación, ¿no? O sea, creo que aquí justamente es donde empezamos a tocar la última función, que es la metalingüística, que a mí me interesa muchísimo, particularmente por este prefijo meta, que viene del griego y que quiere decir más allá. Más allá. Entonces, más allá de que, bueno, si es la metafísica, pues más allá de la física, si es el metalenguaje, más allá del lenguaje, lo cual quiere decir que es algo que tiene que explicarse a sí mismo, ¿no? Correcto, exactamente. O sea, ¿qué pasa cuando esta parte del lenguaje necesita explicarse, ¿no? Que suena como una definición súper complicada y como muy elaborada, esto de cómo tiene que explicarse la lengua por la misma lengua y todo, ¿no? Pero en realidad lo hacemos todo el tiempo. O sea, ¿qué pasa con la función metalingüística? Es cuando esta parte del significado o el sentido de la palabra en un determinado contexto tiene esa función de comunicar y aún así no logramos entenderla y entonces hay que explicarla. De hecho, incluso, bueno, primeramente o primariamente los diccionarios y los libros de gramática tienen esa función metalingüística porque lo que hacen es estarnos explicando la lengua sobre la lengua, ¿no? Entonces ahí ya de entrada tenemos esta parte, pero en nuestra comunicación del día a día realmente necesitamos muchas veces entender el contexto y lo platicábamos creo que en el primer programa de las funciones del lenguaje. ¿Qué pasa cuando no tienes el mismo contexto, las mismas vivencias, ese mismo sentido, esa cosmovisión cultural que hace que tengas una barrera del idioma con tu interlocutor? Incluso hablando el mismo idioma, ¿no? De hecho, también ahorita que mencionaste el tema de los diccionarios, me acordé de los diccionarios urbanos, los clásicos urban dictionaries, que te explican frases,
que muchas veces tienen que ver con incluso regiones, ¿no? En idioma español, inglés, lo que sea, pero te explican frases que ya tienen un significado muy particular, ¿no? Eso es la metalingüística, es explicar algo del idioma dentro del mismo idioma. Es correcto, Marci. La verdad, esa parte de entenderlo, ¿no? No sé, o sea, se me ocurren un montón de ejemplos. La verdad hay uno que me encanta y lo platicábamos y nos da mucha risa. Esta parte del contexto de entender el doble sentido o el metalenguaje desde este punto de vista, ¿no? Es el ejemplo de, no te juntes con fulanito, es un cerdo. O sea, no es que fulanito literalmente sea un cerdo, no sea un animal cerdo. Es que Además, fulanito es un, sí, es un depravado, es lo que quieras, ¿no? Entonces al final pues no se logra esa parte de la comunicación porque tenemos esto como, si alguien no entiende el contexto, se queda como, o sea, ¿qué te refieres con que es un cerdo? No le hablo porque en realidad es un puerco y entonces es como, no, me refiero a qué. Entonces esa parte de estar explicando lo que no entendemos es lo que nos lleva a esa parte del metalenguaje, ¿no? claro, ¿no? Y en este tema volvemos a los problemas sociales. O sea, ¿qué pasa si estás en un país, en una región, en una ciudad, en una tribu, incluso donde no hay este tipo de problemas entre hombres y mujeres? Por ejemplo, pues tú lees esto y ¿por qué va a ser un cerdo un hombre, no? Y además también, ¿qué te está haciendo pensar que un cerdo tiene esta connotación negativa? Entonces, uy, no, o sea, te puedes poner así a debrayar sobre de dónde viene esto. Es porque el cerdo se mete al lodo, pero en realidad mucha gente dice que el cerdo es un animal muy limpio. Entonces, bueno, o sea, tú podrías decir, bueno, no es un cerdo, entonces es una serpiente, ¿no? O es una cochinilla o una araña o cualquier animal que para ti pueda representar algo sucio o algo depravado o algo distorsionado, ¿no? Claro, como al final es cierto, está ligado a esta visión que tenemos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahorita la de mi vecina es una serpiente, es una víbora, ¿no? O sea, no es que literalmente tú tengas una víbora como vecina, es que tú en realidad catalogas a esta vecina o a esta persona como alguien que es chismoso o que es venenoso o que tira mala onda. Entonces, al final, todo este contexto, todo este lenguaje metafórico es el que nos ayuda a hablar en esta parte del metalenguaje. O sea, si no tenemos el mismo contexto cultural, y fíjense qué complicado, qué subjetivo es entenderte con alguien de otro idioma y de otra cultura cuando no tienes el mismo tipo de vivencias y contextos culturales, ¿no? O sea, Marci, tú me platicabas, ¿no? De algo relacionado con un intérprete que no tenía algún verbo, algo habías platicado. Claro, bueno, este es un tema que a mí me interesa muchísimo y que de hecho, de nuevo, me encantaría que lo habláramos en otra sesión así extensamente, pero es el tema de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es algo que desarrolló una persona que se llama Marshall Rosenberg en los años 80, que básicamente es como una teoría que dice que nosotros nos comunicamos violentamente todo el tiempo. ¿Sí dije comunicación violenta o dije comunicación no violenta? Ya me confundí, perdónenme. Bueno, comunicación no violenta. Esta persona dice que nosotros nos comunicamos violentamente todo el tiempo porque no sabemos expresar nuestras necesidades. O sea, que yo en lugar de decirte, oye, me molesté contigo porque dijiste esto y no me pareció, te empiezo a hablar feo y me empiezo a comunicar mal contigo o empiezo a hablar mal de ti. Pero a lo que voy con esto es que estaba viendo yo un video de Marshall Rosenberg en el que platicaba que él iba a dar una conferencia sobre la comunicación no verbal en otro país y que entonces ya cuando llegó al país el intérprete le dijo, oye, ¿sabes qué? Nos urge reunirnos, o sea, tenemos que hablar antes de que des tu conferencia, porque hay cosas muy importantes del idioma de este país que te tengo que explicar. Entonces, pues ya se juntan y esta persona le dice, mira, lo que pasa es que en este país no tenemos el verbo ser. El verbo ser, o sea, es de los verbos más básicos que el verbo to be, ¿no? Entonces, es muy difícil explicar cualquier tipo de juicio. Esto quiere decir que si tú, por ejemplo, dices, oye, eres un egoísta, yo no puedo hacer una traducción de eso. Yo tengo que decir, oye, me parece que estás poniendo por encima de todos los demás tus necesidades o lo que tú quieres y no nos estás tomando en cuenta o no me estás tomando en cuenta y entonces me gustaría y yo necesito que me tomes en cuenta para sentirme a gusto. ¿Cómo traduces todo eso, no? Y entonces dice Marshall Rosenberg como,
pues entonces yo vengo a enseñar eso, básicamente es algo que ya existe aquí porque este idioma no tiene este verbo que nos hace hacer tantos juicios y que no nos permite comunicarnos de una forma no violenta, ¿no? Por esto me encantaría que abarcáramos este tema en otro programa, pero aquí está esta parte del metalenguaje. O sea, ¿cómo le explicas a alguien esto si no tienen el verbo ser? No, la verdad es que estoy asombrada, ¿no? O sea, qué difícil poder hablar sin ese verbo, o sea, todo el tiempo, incluso, bueno, en nuestra comunicación en el español es básica, obviamente, pero qué difícil si mi cabeza trata de pensar como, oye, a ver, trata de no usar el verbo ser para referirte de algo o de alguien, me parece algo increíble, pero estas son las barreras, ¿no? Que tenemos en otros idiomas y que muchas veces no las tenemos en cuenta porque no nos toca compartir ese contexto bicultural o lo que sea. La verdad, ahorita yo, por ejemplo, pensaba, hay una palabra que a mí me encanta de la cultura yámana. Los yámanas, los indígenas yámanas están en el sur de Chile y de Argentina y tienen una palabra que es mamilapinatapay. Esta palabra es una de las más largas del mundo y más intraducibles. Describe, o sea, tal cual, una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambos desean, pero que ninguno se anima a iniciar. ¿No tenemos algo para traducir algo así? O sea, ¿cuántas palabras del español estoy empleando para describir una sola palabra que ya existe en otra cultura? Y fíjate qué interesante, porque en realidad nosotros estamos dejando de lado esta parte cultural tan interesante, porque pertenece a una lengua indígena. Para empezar, las lenguas indígenas tristemente han sido alcanzadas por toda esta parte de la globalización, del desarrollo. Entonces, cada vez se va perdiendo, hay menos hablantes. Tristemente, nosotros teníamos una riqueza infinita de lenguas. Actualmente son unas 5,000 y cacho, y la verdad es que ya muchas están en peligro de desaparecer. Y nada más en México, imagínense a nivel mundial, o sea, es una cosa increíble. Latinoamérica tiene una riqueza cultural impresionante. Aquí tenemos esta palabra de la cultura yamana que cuánto nos está diciendo en una sola frase, pero es una palabra y nosotros para poderle explicar tenemos que citar un montón de palabras en español, toda una frase, toda una explicación. Y eso es lo que hace que se vaya perdiendo una cultura que se convierta en algo casi desaparecido para nosotros. Y ahora imagínate que de repente estás en una conferencia, ¿no? Porque yo lo comentaba, nosotros los traductores y los intérpretes sobre todo la tienen súper complicada porque esto de poder tener la capacidad de traducir, de interpretar algo de una lengua a otra cuando no hay un equivalente o es complicado, es un caso. Entonces, por ejemplo, en el caso de este idioma, imagínate que estás tú en plena conferencia, invitan a un indígena yámana a que hable de esta parte y de repente dice la palabra, te va a tomar por lo menos 15 o 20 segundos explicarlo, si es que conoces la traducción y si es que conoces el contexto cultural, y se te van a ir otros 15 segundos o 20 de lo que ya habló la otra persona y se va a perder. Entonces, muchas veces la gente piensa que de verdad como traductor es sentarte en una cabina y pasar de un idioma a otro las cosas como si fueras una máquina. No, tienes una labor bicultural o multicultural muy importante. Tienes que conocer la cultura, el contexto histórico, el contexto cultural para poderte sentar ahí. Y la verdad es que no cualquiera se anima, es todo un reto, pero es esta parte del metalenguaje, ¿no? O sea, no poder transmitir a tu idioma lo que existe en otros idiomas. Claro, incluso yo creo que retomando un poco el tema de los dichos y las frases y todo lo que tiene que ver con la cultura en sí, o sea, pues son cosas que tienes que saber traducir, ¿no? Yo me acordaba de esta frase que estabas diciendo el otro día de la de a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Que si tú Claro, sí, en inglés, ajá. les va a sonar súper raro porque en inglés tienen una forma de decirlo. Entonces, tienes que conocer el dicho en español y el dicho en inglés porque son diferentes, o sea, literalmente no son traducibles, ¿no? También me gusta mucho esta frase de what goes around comes around. Me gusta mucho cómo suena en inglés, ¿no? De hecho, hasta yo creo que está hecha de esa forma, pero bueno, la traducción básicamente es como que todo se te regresa. Entonces, pues, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Dices around 2 veces, ¿no? O sea, como alrededor y no tiene nada que ver. Pero bueno, también
retomando un poquito este tema de esta palabra que me comentas, por otro lado, a mí me encanta, porque siento que esta palabra en particular sí expresa algo que es muy primitivo del ser humano, ¿no? O sea, a diferencia de otras frases o de otras palabras que a lo mejor sí tienen que ver definitivamente con el contexto cultural o político de esa región, esta acción de ver a alguien y estar seguro de que algo va a suceder es algo súper primitivo e instintivo que existe desde toda la vida. O sea, me atrevería a decir que la mayoría de las personas podrían leer esta definición y relacionarse con ella, ¿no? Y saber a lo que se refiere, porque todos hemos tenido este tipo de comunicación que ya va más allá incluso de la comunicación corporal o verbal, sino que ya es esto de que ves a una persona y estás teniendo una comunicación ya a nivel como conciencia, ¿no? Sí, la verdad es una situación que necesita esa parte de la interpretación y del entendimiento, ¿no? O sea, fíjate que lo platicábamos, ¿no? La frase de Ludwig Wittgenstein, que es uno de los mayores lingüistas que ha dado este mundo, y tiene una frase muy significativa que es: los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. No, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Al revés. Y ese es el punto. Al final, todo lo que tú ves, todo lo que es tu visión, tu cosmovisión, tu cultura, tu estrato social, tu nivel de educación, tu medio con el que convives, esa es la forma en la que tú vas a delimitar tu lenguaje, porque no hay forma que alguien que tiene ciertas vivencias entienda las vivencias del otro, que tiene otro tipo de estrato, que tiene otro tipo de educación, que tiene otro, no porque no quiera y no porque sea egoísta, sino porque simplemente en su mundo no existe. Entonces en su mundo no existe la forma de nombrar o de sentir cierto tipo de emociones o cierto tipo de situaciones. Entonces al final, esta parte de lo que nos habla Wittgenstein es súper interesante, porque la verdad es que por mucho que nos esforcemos, es complicado que nosotros podamos ver. Ahorita, por ejemplo, se me ocurre, lo platicábamos, Marci, los inuit, que mal llamados esquimales, que es esta cultura, esta población que vive en la nieve y que todo el tiempo está relacionado con ellos. O sea, los inuit tienen, por ejemplo, más de 30 palabras para hablar del tono blanco. O sea, nosotros solamente identificamos un blanco. Tenemos obviamente que es el tono marfil, que el tono hueso, whatever, ¿no? Ellos no. Ellos tienen más de 30 formas de llamarle al blanco. O sea, un blanco, y yo lo leí, era súper interesante porque era, por ejemplo, un blanco es, por ejemplo, una huella blanca detrás de un trineo azul. Esa huella que deja el trineo es un tono de blanco, que es diferente al blanco del hielo abajo de los pies, porque ese es otro tono de blanco. O el blanco de la nieve cuando cae es diferente al blanco que dejan los osos cuando van caminando o algún animal, ¿no? O el blanco de las nubes es distinto. El blanco, perdón, ¿sí? No, perdón, que cuando se empieza a derretir el hielo, o sea, todo lo que tiene que ver con la nieve, con todos los Todo lo procesos que tiene que ver naturales. con la nieve. Exacto. El blanco del iceberg es otro tono de blanco. El blanco de la noche es otro tono de blanco. O sea, 30 maneras de nombrar al blanco y nosotros solamente conocemos una. Porque nuestro mundo no está rodeado de ese blanco. O sea, para mí es igual ver un piso blanco que una nube blanca. Sí, sé en mi observación que ambos tonos son distintos, sí lo sé, pero no tengo cómo nombrarlos. A lo mejor podré tener un distintivo de los tonos porque conozco los colores, pero al final no es, o sea, no es la forma correcta de nombrarlo, ¿no? Entonces, esta parte de los inuits se me hace como súper interesante, ¿no? O sea, como ahorita me acuerdo mucho de una anécdota, de un alumno que yo tuve que era holandés. Y el pobre, bueno, lo agarraban de bajada, ¿no? Como buenos mexicanos se burlaban de él y le decían, sí, mira, iban a los tacos, lo llevaban y le decían, cómete esta salsa, porque no, o sea, es nada más para darle sabor y era salsa de la ultra picosa y el pobre ya se ponía todo rojo y como son los mexicanos, ¿no? A veces con los pobres extranjeros. Y yo le decía, pues no importa, tú dile groserías en tu idioma, ¿no? Y entonces me decía, ay, pues es que no entiendo los equivalentes. Y luego me preguntaba por las groserías y obviamente pues yo como buena profesora de español y buena
adaptada a mi cultura y lenguaje mexicano. Yo no tengo ningún reparo. Ahorita, como lo he mencionado muchas veces, para mí este programa de radio es un reto porque yo soy súper mal hablada, pero le explicaba, ¿no? Y me decía, oye, ¿pero qué quiere decir tal cosa? Ah, no, pues tal. Y tal grosería, no, pues tal. Entonces le decía, oye, pero pues dime, o sea, tú platícame de tus equivalentes. Y de repente me dice, es que el mayor equivalente que tengo es como desearle la tuberculosis a alguien, Esa es la única. porque es como su grosería ya es lo máximo, porque obviamente cuando, bueno, Holanda, ¿no? Cuando se estaba constituyendo como país y llegan estas barcos y demás, entonces traen, como cuando llegaron los españoles a México que trajeron la viruela, pues llegan y traen a Holanda la tuberculosis, ¿no? Entonces de repente, pues lo agarran de grosería y es como su grosería máxima y digo, o sea, espérame, ¿no? ¿Quieres decir acaso que no hay esto, porque en español pues solitos nos pintamos, ¿no? Esto, no, es que no hay nada igual. Entonces, ve qué increíble que una cultura como el holandés no la tenga, porque eso también nos habla que por mucho que ellos se esfuercen por mentársela a alguien, no lo pueden hacer porque su vocabulario no da, porque ellos están pues en una cosmovisión o en una cultura que no les permite insultar a la gente. Claro que tienen groserías, claro que tienen palabras más, pero son más suavizadas, por lo que él me explicaba, más como tonto, bobo, yo no hablo holandés, pero más por lo que me explicaba, pero al final no tienen un equivalente como el nuestro, que sí de verdad es así como... Sí, o sea, no, y que además sí, de verdad es... las groserías del español tienen algo particularmente mágico que te permite juntar 5 o 6 de diferentes formas y con muchísima creatividad para generar insultos personalizados. Todos saben a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, imagínate que nos vamos a Holanda a vivir, ¿no? Como de pronto ya, pues yo creo que hasta te vuelves un ser más calmado y menos violento en general. Porque digo, aunque a veces decimos las groserías de broma, siempre traen como esta microviolencia, ¿no? Así de maltrato, de cierta forma. Entonces, ¿qué pasa si de pronto te vas para allá y entonces te das cuenta que eso ya no lo puedes hacer? O sea, seguramente tu personalidad cambia. Por eso creo que esta frase que dices de los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, si lo dije bien, no lo volví a decir al revés, es verdad, ¿no? O sea, mi personalidad se define a través del idioma. Si yo me voy a vivir a otro país y me inmerso en esa cultura, definitivamente va a cambiar de cierta forma mi personalidad y mi forma de relacionarse con los demás. Totalmente. Y ahí volvemos, partimos de lo que comentabas, ¿no? Del lenguaje no violento o el lenguaje violento. Como aquí podríamos decir incluso al aire, sin hacer un gran análisis, que el lenguaje holandés no es violento, por decirlo de alguna forma, comparado al español o específicamente al dialecto mexicano, en donde ya tenemos otro tipo de elementos para expresarnos. Entonces, bueno, esta parte del metalenguaje es muy interesante, es muy amplia, definitivamente vamos a seguir hablando de ella en los demás programas. Quédense con esto, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, vamos a seguir hablando de toda esta parte. Y antes que nada, queremos recordarles que tenemos a Rugby. Marci. Sí, bueno, si tienen problemas con sus computadoras, necesitan mantenimiento, alguna actualización, algún problema con su computadora, en Rugby tienen la solución. Entonces, si mencionan que escucharon esto en el programa, se les dará un 10% de descuento en su primer servicio. Sigan a Rugby en Twitter, Facebook o contáctenos por WhatsApp al 5589-965449. Muchas gracias por escucharnos y esperamos verlos en la siguiente sesión el próximo martes a la 1 de la tarde. Nosotras somos Miriam y Marci y este es El Arte del Lenguaje. Muchísimas gracias. Gracias. Thank you.